Hola chicos, bienvenidos a Sabores del Cantábrico. Yo soy Tana. Hoy vamos a hacer un bocadillo sándwich. Ellos les llaman sándwich, pero realmente es un bocadillo porque va en pan. Y vamos a hacer un Philly cheese steak, el bocadillo más popular de Estados Unidos, creado en Filadelfia. ¿Qué necesitamos? No poca cosa. Aquí tenemos unas baguettes que vamos a meter al horno para que estén tiernas y ricas. Un entrecot, un buen entrecot, como este que tenemos aquí, de ternera asturiana. Necesitaremos una cebolla grande o dos chiquitas que sean dulces, que no sean una cebolla muy picante, mozzarella y provolone, un poco de mayonesa, un poquito de manteca, pimienta, aceite y sal. Y con esto vamos a hacer un bocadillo que levanta los sentidos. Vamos para allá. Mirad, tenemos que hacer unas rodajitas finitas, muy finas de este entrecot. Para hacerlo y que nos resulte mucho más fácil necesitamos dos cosas. Primero, lo vamos a meter un poquito en el congelador para que tense y luego un cuchillo que aceite. Eso es lo que necesitamos. Mientras tanto vamos a ir salteando, vamos a ponerlo un poco en el congelador, vamos a ir salteando un poco la cebolla porque es la que más tarda. Y metiendo nuestro pan al horno. Bueno, nuestras baguettes ya están listas para meter. En mi canal tenéis ya la receta perfecta para hacer estas baguettes francesas. Buenísimas, chicos. Vamos a cortarlo muy finito, lo más finito que podamos porque lo vamos a planchear, entonces no queremos que tarde mucho. Ya tenemos lista la cebolla, vamos a trocear nuestro steak. En asturiano, un entrecot. Mirad qué entrecot. De primera vamos a intentar quitarle todas estas tiras que tiene de grasa. ¿Qué tenemos que hacer? Cuanto más finas, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque serán rapiditas, hechas en la parrilla. Bueno, vamos a tratar de quitarle todo lo blanco, fibras, cualquier cosa, porque esto en el plato se lo iríamos quitando. Como lo vamos a poner todo en la plancha, pues esto no puede estar, nos molestaría. Vamos a tratar de hacer unos filetes muy finos. Cuanto más finos estén, mejor. Ellos, en sus restaurantes, lo que hacen es congelar grandes los steak, que son el lomo alto de la vaca, lo que nosotros llamamos un entrecot, y lo congelan y luego hacen filetes muy finos, filetes largos, ¿eh? Esto, al haber estado un poquitín en el congelador, no ha congelado, pero se pone un poco más tenso y entonces es facilísimo recortar. Esto ahora lo pondremos en la plancha. El tiempo que le dé calentar y ya estará frito. Bueno, veréis que esta carne rompe con el cuchillo, lo finísima y tierna que es. Imagina, esto es un poquito caro, claro. Esta carne es un poquito cara, pero esto pues es para que lo hagáis un día de fin de semana, para disfrutar en familia o para hacer una reunión con amigos. O porque os apetece daros un capricho y saber cómo sabe un Philly cheese steak. Esto sale del horno. Vamos a dejarlo que enfríe aquí en la rejilla.
la misma donde las horneamos, dejamos que enfríe. Mientras tanto, a lo nuestro. Bueno, vamos a empezar a poner un poquito de mantequilla. Y aquí vamos a ir poniendo la cebolla. Vamos a ir dejando que se dore y que se haga un poquito aquí en la parrilla. Le pondremos un poquito de sal. Y necesitaremos unos 10 minutos trancheándola, que quede doradita y por supuesto tierna. Bueno, ahora que ya va poniéndose bien doradito, vamos a echarle un poquito de pimienta, un poquito más de sal, una gotina de aceite de oliva. ¿Por qué uso manteca? Uso mantequilla porque es lo que usan ellos. La mantequilla suaviza mucho la cebolla y la vuelve mucho más fina. Mira, ahora se está poniendo así color, como cuando vamos a la playa, nos ponemos morenitos, y esto es lo ideal. Bueno, ahora vamos a retirarla un poquito. Vamos a retirarla aquí. Hombre, si tuviéramos una plancha un poquito más grande, un poquito mejor, pues la dejaríamos. Pero de momento la vamos a sacar para que no nos queme. Ahora, lo vamos a poner al tope. Le vamos a poner una gotita de aceite. Y ahora vamos a empezar a poner nuestra carne. ¿Veis por qué? Al estar tan finita, se hace muy deprisa. Muy bien. Sal, pimienta y plancheamos. Volvemos a echar la cebolla, todita toda, ¿eh? Ahora tenemos que mezclarlo bien. Quesito y quesito. Bueno, esto ya os lo podéis imaginar, ¿no? De aquí al cielo. Ahora vamos a abrir nuestro pan. Cruje, ¿eh? Oh, no lo vamos a dorar, ¿por qué? Porque está calentito. Mirad que mira. Le vamos a untar un poquito de mayonesa. Esto, si no os gusta, no lo pongáis. Pero vamos, el original lo lleva. Le ponemos así, mayonesa. Lo esparcemos arriba. Y ahora esto es así, chicos.
Vamos a cogerlo. Chicos, aquí os presento el Philly Cheese Steak. Bueno, un bocadillo de carne con queso en español. Buenísimo, no os lo podéis ni imaginar. Con su mayonesa, que yo se la pongo un poco picantita del chile. Probadlo. Si lo probáis y os gusta, me dais un like, os suscribís y nosotros nos vemos. Bye bye. ¿Qué tenéis, chicos? Mirad qué queso.